Bien, jóvenes, vamos por el bienio progresista, 1854-1856. Habíamos visto cómo había una década de gobierno moderado con la Constitución de 1845, más reaccionario, con Narváez, con Bravo Murillo. Habían quitado las milicias, habían puesto la Guardia Civil, más centralizado, pero también había sido una época de desarrollo económico, con la aparición de la revolución industrial por fin en España, los ferrocarriles y demás. Pero ¿se acuerdan ustedes que había venido la oleada de las revoluciones del 48 en Europa y Bravo Murillo se había asustado y había llegado incluso a cerrar las cortes, lo que provocó que los progresistas se rebelaran por toda España, especialmente en la periferia, y el general Leopoldo O'Donnell pues se levantara y hiciera un pronunciamiento en Vicálvaro. Y después de un par de batallitas y de publicar el manifiesto de Manzanares, pues al final la reina cedió y les dio el gobierno a los progresistas. ¿A quiénes? Pues miren ustedes, a Leopoldo O'Donnell, un espadón, y a otro espadón, el viejo Espartero. Espartero volvió, porque era el líder de los progresistas, era Espartero. Y entonces volvió Espartero. Entonces vamos a tener el gobierno de O'Donnell y Espartero. Dos gallos en el mismo gallinero. Dos gallos en el mismo gallinero. No penséis ni por un momento que las fuerzas de la alta burguesía, los moderados, ¿eh? han perdido la fuerza. Digamos que se han ido como de vacaciones. Van a dejar que, vale, la situación se ha vuelto un poquito tensa. Es mejor que dejar que gobiernen los progresistas un poquito, que ya se pelearán entre ellos. Ya se pelearán entre ellos, ya la armarán y ya volveremos otra vez los moderados. A esto se le llama dar carrete. Y yo creo esto es una opinión personal mía como historiador, que en este bienio no es que las fuerzas de los moderados hayan perdido, no, no. Es que prefieren, antes de un enfrentamiento más gordo, dejar que los progresistas se quemen un poquito gobernando. Y les van a dar un poquito de carrete, 2 años dándole carrete. Y luego otra vez al 8. Vamos a ello. Lo primero que van a hacer es una constitución. Claro, la constitución del 45 era bastante reaccionaria. Pues va a ser que no, porque es una constitución non nata. ¿Qué significa non nata? Mira, redactar una constitución se lleva un tiempo, se lleva bastante. Pues bien, mientras se ponían, no se ponían, se pusieron, no se pusieron, vamos a contestar que sí, que no, que esto, que lo otro, se acabó el bien, se acabaron los 2 años y la constitución se quedó sin aprobar. Pues entonces esta es una constitución non nata, la del 56, pero hay que sabérsela. ¿Cómo iba a hacer esta constitución que nunca llegó a ponerse? Pues era de carácter más progresista. ¿Por qué? Pues para empezar tenía soberanía nacional, que nunca llegó a aplicarse porque no es nata. Tuvo los derechos fundamentales quedaron mucho más amplios. Oye, también tenía las dos cámaras. Os doy por obvio que todo ese rollo de isonomía, división de poderes y demás, eso sigue estando siempre, ¿eh? Los derechos fundamentales se ampliaron y volvieron a poner las milicias. Por supuesto que las milicias volvieron del tirón. Lo que pasa es que mientras discutían, no discutían. Y todo eso se les pasaron los 2 años y se acabó el bienio y por eso una constitución no nata. Y no va a ser la primera no nata. No nata significa no nacida. Pero hay que estudiársela. Bien, una cosa, ¿cómo estaba España y el espectro político? El espectro político es poner a todos los partidos en fila, ¿no? Desde la derecha a la izquierda. ¿Cómo estaban, cómo estaban, cómo estaba la situación política en España en este bienio progresista? Vamos a ir complicando un poquito esto más, porque ahora, vamos a ver, primero, en la extrema derecha, absolutistas, están los carlistas. Ha puesto los tamaños más o menos proporcional a las fuerzas que van a tener. Está la bandera de España de entonces, con el escudito este bastante chulo, por cierto. Es que al ser tan simple se ve muy bien, claro, no está Navarra ni está Aragón, pero es verdad que se ve muy bien. Bien, entonces tenemos, en la extrema derecha siguen estando los carlistas. Acordáis que los carlistas habían ido a su casa y ahí estaban. Cuidado, hay una segunda guerra carlista, aunque algunos autores cuestionamos eso como segunda guerra carlista, que se llama la guerra de los matinés. Mm, Los carlistas de vez en cuando arman un poquito de follón, pero bueno, ahí están. Por ahora están tranquilitos en su casa, contando sus batallitas y con sus medallas, saliendo con sus boinas de una vez al año a dar un paseo. Vale. Luego tenemos los moderados, que están
el líder natural de los moderados es el general Narváez, esta mala bestia. Y los moderados siguen ahí con su fuerza intacta, ¿eh? Lo que pasa es que, digamos, están dejando que gobiernen los otros. Luego están los progresistas. Y mirad que los progresistas se han quedado chicos, ¿eh? Cuyo jefe es Espartero. Y éramos muchos y parió la abuela. Y os dais cuenta que entre los moderados y los progresistas ha aparecido la Unión Liberal. ¿Qué es la Unión Liberal de O'Donnell? Claro, el nuevo. O'Donnell ha hecho una especie de grupo político que no es ni carne ni pescado. Es más reaccionario que los progresistas, pero es más progre que los moderados. Es un grupo que va a servir lo mismo para gobernar con los progresistas que con los moderados. Algo así como, hombre, ahora a mí me recuerda Ciudadanos, ¿no? Que en un momento dado puede negociar con el PSOE y en un momento dado puede negociar con el PP, ¿no? Pues aquí se quedaron en medio los de O'Donnell. Lo que pasa es que los que se quedan en medio muchas veces se quedan en nada. Os lo digo por mi experiencia como historiador. Pero bueno, aquí están los de O'Donnell, que son un poquito menos progresistas que Espartero, pero hombre, son bastante más progresistas que Narváez. Y están en medio. Y luego están haciendo un grupo nuevo. A la izquierda de los progresistas se están quedando anticuados, porque los progresistas defienden el sufragio censitario. ¿Y qué defienden los demócratas? Este hombre todavía no ha salido, pero ya saldrá, Prim. ¿Qué defienden los demócratas? Los demócratas defienden el sufragio universal y evidentemente la educación gratuita para que este sufragio universal pueda servir. Y entonces aparecen los demócratas, que digamos, por eso las fuerzas progresistas se quedan en tanto, porque la mayor parte de los progresistas se están yendo a los demócratas. Y a la izquierda de los demócratas ya han aparecido los republicanos. ¿Qué diferencia hay entre un demócrata y un republicano? Pues un republicano es partidario de la democracia con sufragio universal, con educación gratuita y además sin rey. Todavía son muy débiles en España. Y a la izquierda de los republicanos hay un grupito chiquitito. Los republicanos querían la igualdad política y estos quieren la igualdad social. Y por eso le llamaban republicanos sociales. Su emblema es la bandera roja y terminan llamándoles socialistas. Acaba de publicarse un libro que se llama El Manifiesto Comunista en 1848, justamente, que lo firman Marx y Engels. Y cuidado, que ya están ahí. En España, en esta época son nada, son poquísima gente. Pero ya va estando ahí la cosa. Entonces tenemos todo esto. Por ahora están gobernando estos dos de aquí. Estos dos de aquí. Aunque es verdad que los progresistas, pues una vez que llegan al poder los progresistas, os dais cuenta que ya se han quedado anticuados. Ya tienen otras cosas más a la izquierda. Cuando gobiernen los demócratas se han quedado anticuados, ya salió otra cosa a la izquierda. Cuando gobiernen los republicanos ya se han quedado anticuados, ya salió otra cosa a la izquierda. Bien. Al final, ¿qué pasó? Al final pasó que las fuerzas progresistas están peleadas entre ellas y al final vuelven otra vez, después de 2 años de darles carrete y que no sean capaces ni de sacar adelante una constitución, llegaron los moderados, dieron otra intentona de turno y quitaron de en medio a Espartero, que se tuvo que ir al exilio. Y ahora vienen otros 12 años de gobierno de los moderados, desde el 56 al 68, con la Constitución de 1845, la vieja. Vamos, la única, porque la otra no llegó a aprobarse. Y en esta etapa van a gobernar, se van a ir turnando en el gobierno, una vez uno, una vez otro, una vez uno, una vez otro, Narváez, que es más duro, y O'Donnell. O'Donnell, os dais cuenta que O'Donnell lo mismo está con Espartero que lo mismo está con Narváez, está en medio, esta Unión Liberal de O'Donnell. Pues la Unión Liberal de O'Donnell, unas veces gobierna la Unión Liberal, otras veces gobierna Narváez, otras veces gobierna la Unión Liberal, otras veces gobierna Narváez. Normalmente cuando gobierna Narváez es más reaccionario y más represivo, y cuando gobierna O'Donnell, pues es menos represivo. Pero vamos, son fuerzas de los moderados, son fuerzas de la burguesía, del liberalismo doctrinario. ¿Por qué se caracteriza esta etapa final tan larga, moderada? Pues miren ustedes, el modelo, sobre todo para O'Donnell, el modelo es lo que ha salido en Francia después de este follón. Os dije que después de este follón de las revoluciones del 48, lo que se había impuesto
es el segundo imperio francés, con Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III. Napoleón II es el hijo de Napoleón que murió chiquitito. Entonces este Napoleón III, no confundáis que es el segundo imperio y es Napoleón III, con el mismo escudo y esas cosas. Oye, no tiene nada que ver con su tío Napoleón, este es un mierda, ¿qué queréis que os cuente? Pero bueno, Napoleón III va a ser el modelo, esto era lo más grande que había en Europa en aquella época, es el modelo de todos los dictadores que van a venir. Digamos que es el prototipo del dictador del siglo XX. A mí me recuerda a los Francos, a los Mussolinis, a los Hitler. Mucho menos sanguinario que estos tres, ¿eh? O sea, este tío es del siglo XIX. Cuidado. ¿Qué tres características tiene todo buen dictador que ya tiene Napoleón III? La primera, el autoritarismo. Es decir, aquí de libertades, la justita o menos. Segundo, hacer grandes obras públicas. Porque las grandes obras públicas tienen dos ventajas. Uno, acaban con el paro y tienen contentas a las clases bajas. Y dos, le dan mucho dinero a la burguesía y tienen contenta a la alta burguesía, por lo cual están contentos. Y tercera, una política de rearme, tener grandes ejércitos, con una política militar agresiva, una política exterior agresiva. Napoleón III se metió en todas las guerras a vida y por haber. Y muchas las ganó, otras las perdió, y la última, la de México, la perdió, en Italia ganó, se metió en la Conchinchina, se metió en Argelia, se creó la Legión Extranjera Francesa, la mítica Legión Extranjera Francesa, y se metió en mucha guerra y al final en México perdió y luego cuando lleguen los prusianos, en la franco-prusiana, pues la cagó. Pues este es el modelo. Entonces O'Donnell dice, yo de mayor quiero ser como Napoleón III. Yo quiero ser, entonces tiene este modelo autoritario, no es tan autoritario porque en España hay constitución, en la Francia de Napoleón III no, hay una carta otorgada, pero bueno, es un modelo autoritario. También se van a hacer grandes obras públicas, los ferrocarriles, el desarrollo de las ciudades, van a empezar a construirse los bulevares. Señores, Napoleón III construyó París. O sea, el París que nosotros vemos y amamos es el París que construyó Haussmann, ministro de Napoleón III. Y la política exterior agresiva. Y España es verdad que se va a meter en un montón de guerras chiquititas, con Chinchina, Vietnam, en México, pero luego de México nos fuimos, nos metimos otro follón en el Pacífico, en Perú, en la batalla del Callao, que también nos salimos escamados, y en Marruecos. Entonces, digamos que es la política, Leopoldo O'Donnell está siguiendo la política de Napoleón III, pero a un nivel como de segunda división. Os digo que hay unas grandes obras públicas, aparecen por primera vez los bulevares, las calles modernas, con sus aceras, sus arbolitos y sobre todo esto, el alcantarillado. Señores, el alcantarillado es fundamental para evitar el cólera y las enfermedades contagiosas. O sea, en el momento que las ciudades empiezan a tener alcantarillado, las grandes epidemias desaparecen. Es muy importante el alcantarillado, muy, muy importante. Pues bien, estas grandes obras públicas se echan abajo las murallas de las ciudades para dejar que corra el aire y demás. O sea, gran desarrollo, o sea, autoritarismo, grandes obras públicas, ferrocarriles, urbanismo y política exterior agresiva. Os digo que vamos a tener guerra en Vietnam, vamos a tener guerra en México, pero sobre todo vamos a tener guerra en Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos es un enemigo fácil, es un enemigo más en la época del colonialismo que está empezando y España pues le interesa. Además, el sultanato de Marruecos pues es un enemigo de nuestra talla al que le podemos pegar. Era sobre todo por Ceuta y Melilla, porque las cabilas del Rif estaban todo el día atacando Ceuta y Melilla. Oye, que era verdad, que era verdad. Una cosa, cuando a ti se te ponía, en Marruecos se te ponía malo un hijo, tú lo que hacías es decir, ay Alá, cúrame a mi hijo. Y si tu hijo se curaba, tú le regalabas cargas de pólvora a los cañones que disparaban contra Melilla, y contra Ceuta. Y una de las ofrendas típicas cuando, ay, qué bien que se ha curado a mi niño, pues le voy a regalar 3 cargas de pólvora a los cañones que disparan contra Melilla. Siempre había cañones marroquíes disparando en las cabinas, estaban todo el día dando por saco. Pero vamos, tampoco era para tanto, ¿eh? Eso ha sido así desde siempre y tampoco era un drama. Pero ahora con esa excusa, dice, vamos a hacer una guerra, básicamente una guerra propagandística. Esta es la guerra de África o guerra de Marruecos, la primera guerra de Marruecos, y es una guerra propagandística. Y entonces vamos a luchar. La verdad es que es un enemigo que está en la Edad Media. La verdad que les costaba muchísimo entender, había un abismo psicológico y cultural entre España y Marruecos.
y digamos que es un enemigo a nuestro alcance, pero cuidado que las cabilas del Rif y los Marruecos son un enemigo muy duro y un terreno muy duro, ¿eh? No va a ser fácil. Y aquí va a destacar el general Juan Prim i Prats, de Reus, catalán. Y este nombre ya os suena porque os digo que va a ser el líder de los demócratas. Este hombre va a tener un enorme peso político y va a empezar como espadón, es decir, va a conseguir su fama como héroe militar. Va a ser el que va a ganar el gran héroe de la batalla de los Castillejos y va a conseguir ganar la guerra y aquí va a tener una fama tremenda. Sus soldados catalanes, veis las birretinas de los catalanes, sus soldados catalanes van a ganar la guerra en una batalla bastante dura. Os digo que es verdad que nosotros estamos años luz en tecnología, pero las cabilas son duras, ¿eh? Ya lo veremos, ya lo veremos. Por cierto, con los cañones de la batalla de los Castillejos que les conseguimos a los marroquíes, se fundieron los dos leones de las puertas de las cortes, que se llaman Daoiz y Velarde. Al final se firmó la paz de Guadras, el sultán pues cedió, pero España no se pudo quedar con ningún territorio porque ni Francia ni Gran Bretaña, que eran las grandes potencias, nos lo van a permitir. Entonces, ¿para qué ha servido esta guerra? De propaganda. Esta guerra ha servido de propaganda. Y va a servir para una cosa, para hacer extremadamente famoso al general Prim, que será líder de los demócratas. Es un demócrata, este tío no es progresista, está más allá de los progresistas, es demócrata. Y al final, claro, en el reinado de Isabel II, este personaje tan famosísimo se tiene que ir al exilio por sus ideas políticas, porque él es el demócrata. Y ya veremos que volverá. Es curioso, con que luego ya no es militar, a Prim en las viñetas y en las caricaturas, que luego van a salir muchas, siempre lo ponen vestido de militar, recordando esto. La imagen que todos tienen de Prim es el general Prim. Bien. En estos años finales, ¿cómo está el reinado de Isabel II? Pues mira, una corrupción tremenda. ¿Os acordáis que Isabel II pues, había tenido un matrimonio totalmente desafortunado y está rodeada de amantes, que lo que quieren es una cosa, la trataban fatal, se la ligaban, conseguían que le diera soborno, que le diera corruptela, que le diera cargo y luego la abandonaban, vamos, las trataron a esta mujer, de verdad que la trataron muy mal. Pero bueno, ella también tenía tres pechadas. Y va a haber, siempre va a estar apoyando a los moderados, cada vez vamos a venir crisis económica y eso hace que sea más complicado gobernar para O'Donnell y para Narváez. Por ejemplo, os pongo una anécdota, ¿eh? La sublevación del cuartel. El ejército siempre ha sido un foco de fuerzas progresistas, ¿eh? La sublevación del cuartel de San Gil. Se sublevaron los oficiales del cuartel y me parece que era O'Donnell el que estaba mandando, ordenó fusilar a 60 y tantos de los oficiales, que lo estamos viendo aquí. La reina se cabreó con él, porque dijo que los tenía que haber fusilado a todos. Eran 1000 y pico, ¿eh? Y O'Donnell se negó a fusilarlos a todos. Estamos locos, vamos a fusilar. Una cosa, eso es el siglo XIX. Eso es el siglo XIX. O'Donnell dice, mira, que ya hemos hecho una barbaridad fusilando a 60. Es que tú le dices a O'Donnell que fusile a 1000 personas, es que no le entra en la cabeza. No, estamos tontos, vamos a fusilar a 1000. De hecho, la reina cesó a O'Donnell y volvió a poner a Narváez justamente por este incidente. Fijaros, y estamos hablando de las fuerzas más reaccionarias. Estamos hablando de las fuerzas de los moderados. Pues bien, en el siglo XIX fusilar 60 tíos era una burrada. Que era una burrada, que lo era. Pero es que ni se plantean pasar de ahí. Ni se plantea pasar de ahí. Ya veréis la Guerra Civil Española. Ya veréis cómo las gasta. Digo, 60. Vamos, nos reímos. Vamos a reírnos. La situación de la monarquía se vuelve... Es que cuando un monarca se vuelve contra su propio pueblo y se vuelve una fuerza reaccionaria y represiva, ¿para qué leche sirve? Entonces, en 1866, en la ciudad belga de Ostende, se van a reunir todas las fuerzas de oposición a Isabel II. ¿Veis? Las fuerzas de oposición. Y se van a unir los del Partido Demócrata, de Prim, los del Partido Progresista, PAC, los del Partido Progresista, e incluso mucha gente de la Unión Liberal, que están hasta las narices de Isabel II. Y se van a reunir en el Pacto de Ostende. ¿Cuál es el plan? Enfrentarse y echar fuera a Isabel II. Programa: expulsar a Isabel II, convocar a elecciones a cortes constituyentes, hacer una nueva constitución por sufragio universal, es decir, traer la democracia a España. Y
cuidado, se mantendrá la monarquía, sí, pero una monarquía parlamentaria y democrática, y en la que no van a pintar los Borbones, sin Borbones. Una monarquía sí, pero parlamentaria y democrática, y con el poder muy limitado. Después de la mala experiencia de Isabel II, sí, vamos a mantener el rey, pero este rey, el que sea, que no sabemos quién es, el que sea, va a tener las manos atadas y va a estar muy controlado por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo. Entonces tenemos este pacto de Ostende. Este pacto de Ostende. El problema, echar a la reina Isabel, poner la democracia por sufragio universal, hacer una nueva constitución. Vale, monarquía sí, pero muy controlada. Y de Borbones nada. De la casa de Borbón ni hablar. ¿Cómo termina la monarquía? Pues estamos en el año 1868. Mira, Isabel II cada vez más impopular y está más sola. Se ha muerto Narváez, se ha muerto O'Donnell. La Constitución de 1845 con un sufragio censitario con una base estrechísima, eso está totalmente obsoleto. Además hay una corrupción en el gobierno, hay crisis económica y encima un gobierno de corrupción y de sinvergüenzas. Así que en el año 1868 te da el pronunciamiento número 856 de nuestro temario. En el puerto de Cádiz, a bordo de la fragata Zaragoza, el almirante Topete, un héroe, un gran marino, junto con el general Serrano y con el general Dulce, que está aquí, y el general Serrano, ¿veis? General Dulce, general Serrano y el almirante Topete, aunque el que habló fue Topete, se levantan contra el gobierno de Isabel II. Lo típico, un pronunciamiento. En una zona periférica de España, una parte del ejército se levanta. Y el lema es, viva España con honra. Viva España con honra. Considerando que el gobierno de Isabel II ha sido deshonroso, con razón bastante. En Cádiz se levanta el 19 de septiembre de 1868 a bordo de la fragata Zaragoza. Y el que lo firma es Juan Topete. Inmediatamente Prim aparece desde Gibraltar y se une a esta rebelión. Las fuerzas del gobierno mandan un ejército, que hay una batalla, la batalla del puente de Alcolea, y la gana el general Serrano, que es el que estaba al mando del ejército. La gana Serrano, este es Río Guadalquivir, y dejan el camino abierto hacia Madrid a este ejército que se ha sublevado en este pronunciamiento. Mientras tanto aparecen juntas de defensa por toda España, hasta en el propio Madrid, pero por toda España, en la periferia y en Madrid, que se levantan contra Isabel II. Una fuerza, todas las fuerzas que estaban hasta las narices de Isabel II saltan, en cada ciudad de España se arma un follón tremendo y encima hay un ejército marchando hacia Madrid. La reina estaba de vacaciones en San Sebastián y entonces, viendo que estaba todo perdido, decide irse al exilio. Pero tiene un problema, y es algo muy curioso. Tiene que coger el tren para irse a Francia. San Sebastián está al lado de Francia. Pero la estación la tiene controlada la Junta de Defensa de turno de los rebeldes. Entonces, para ir a coger el tren, la tiene que pedir permiso a los rebeldes. Pues bien, cuando llegó a la estación, las tropas de los rebeldes formaron y presentaron armas. Presentar armas es que los soldados se quedan firmes enseñando los fusiles. Esa es una señal de respeto. ¿Por qué? Porque era una señora. Porque era una señora y aquí no somos sanguinarios. El siglo XIX no es sanguinario. O sea, tus enemigos que te quieren echar a los que llevas jorobando años, se ponen y se plantan y se ponen firmes para que tú te vayas. Es verdad que te están diciendo vete. Y nadie le dijo nada, nadie se la insultó y nada, porque era una señora y a las señoras no se las insulta. Y se fue al exilio y no volvió nunca más a España viva. Y así se fue Isabel II. Y ha triunfado la revolución. Aquí se fue cuando eso y aquí cuando se fue. Han pasado muchos años. Y aquí tenía 13 años y aquí ya pues no tiene 13 años. Y en este año 1868, en septiembre de 1868, ha triunfado, aquí pone 29 y en el otro ponía 19, la verdad, no tengo muy claro. Es lo mismo, 68. Ha triunfado esta revolución democrática, que va a seguir lo que ha dicho el Pacto de San Sebastián,
de San Sebastián. El pacto de Ostende, el pacto de San Sebastián saldrá después. El pacto de Ostende, España tendrá una constitución democrática por sufragio universal y se va a mantener la monarquía, pero una monarquía muy, muy controlada. Y el personaje principal es Prim. Mira que había dejado ya de ser militar y le siguen poniendo el uniforme, ¿eh? Y entonces viva la libertad, bajo los Borbones, revolución gloriosa. A esto le llamamos la gloriosa, 1868. Y aquí están todas las clases sociales, el burgués por este lado, y aquí el cazurro del campo, y todos, y la victoria, eso, y las velas de los barcos, y las chimeneas, y las sirenas sonando, y todo muy contento. Y con esto acabamos el tema y el vídeo. Y ya tenemos otro temita hecho. El siguiente es el sexenio revolucionario, que es un tema chulísimo, en mi opinión. Cortito y muy chulo. Pasan un montón de cosas. Pues nos vemos.